Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva entrevista de Alada Chile con uno de nuestros socios. En este caso nos acompaña María Elvira Ríos, quien estudió estética y luego un posgrado y magíster y doctorado en el Centro de Estudios Asiáticos del Colmex, especialista en China, quien nos va a contar sobre su postdoctorado que empieza este año. Y bueno, les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación a esta conversación. De nada, pues, Elvira, y encantados de tenerte acá. Vamos a empezar por lo más elemental. Cuéntanos un poco de qué trata tu proyecto Fondesit de postdoctorado. Bueno, el proyecto Fondesit Doctorado nace un poco relacionado a los estudios previos que he ido realizando en la medida que he ido aprendiendo, conociendo y estudiando China, específicamente sus tradiciones, sus culturas y religiones. En la maestría, durante los estudios de Asia, de estudios del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, en la maestría me dediqué a hacer un estudio sobre una montaña sagrada y específicamente un templo budista y sobre una figura que es un bodhisattva muy popular y en el que hay mucha devoción hacia ese bodhisattva dentro de China, que es el bodhisattva Kuan Yin de la compasión. ¿Nos podrías contar para nuestros oyentes qué es un bodhisattva y particularmente el que vas a estudiar? Bueno, el que ahora va por otra línea, pero en ese momento, claro, el Bodhisattva Kuan Yin es el Bodhisattva, el Bodhisattva como figura en sí dentro del budismo, es una figura que tiene la característica de que decide no alcanzar el despertar, es decir, no alcanzar el nirvana más que el despertar, no alcanzar el nirvana por compasión a los otros y para ayudar a los seres que se quedan aquí en el samsara, ¿no? Que es este mundo donde vivimos, donde todo está formado a través de la causa y el efecto. Es una figura que dentro de la corriente mahayana es la más importante y que existe la figura del bodhisattva celestial, que son seres que habitan en diferentes paraísos, y también está el bodhisattva como un ser humano como bodhisattva, es decir, aquel que quiere llegar a ser un bodhisattva para ayudar a los otros seres vivos. Claro, bueno, entonces, cerrado ese paréntesis, que creo muy oportuno, por favor, sigue contándonos sobre tu proyecto postdoctoral. Y bueno, entonces, claro, en este proceso de estudio, de recorrer algunos espacios sagrados, específicamente dentro de China, siempre ha estado en mí el interés quizás más bien antropológico, aunque no estudié antropología, pero me gusta mucho el trabajo etnográfico, de indagar y conocer un poco más lo que las personas comunes y corrientes, y sobre todo los devotos budistas, piensan, sienten o conciben los espacios y cuál es la experiencia de ellos, ¿no? Y ahí hay un concepto dentro de lo que es la cosmología china antigua y que después el budismo lo toma como una especie de experiencia con las deidades budistas, más bien que deidades con los budas o los bodhisattvas, que es el concepto de Gain, que habla más bien de esta reciprocidad, de este estímulo y respuesta entre el devoto, entre la persona y el espacio y los budas, en esta especie de cómo ganar mérito, cómo poder a la larga como darte cuenta del mundo en el que se vive y poder alcanzar el despertar, ¿no? O sea, obviamente estoy haciendo un resumen del resumen, pero ese concepto para mí fue muy importante y es lo que también me llevó al estudio de la tesis de doctorado, para entender un poco más sobre la idea o la concepción de lo sagrado dentro de una montaña sagrada en China, estudiando también peregrinaciones budistas que se hacen en ese lugar, específicamente una montaña que se llama Tronanshan. Y ya luego, después de eso, empecé a indagar un poquito más sobre cómo se va entendiendo ciertas ideas de la protección de los espacios naturales. Y ahí ahora, después de yo terminé el doctorado en 2015, estamos en 2019, después de unos años de hacer otro tipo de trabajo, vuelvo un poco a retomar lo que son los estudios del budismo chino con el tema del budismo chino y la reflexión ecológica del budismo chino. Dentro de esta investigación, si nos pudieras adelantar algún tipo de conjetura o visibilización,
¿Cuál podría ser entonces la importancia que tienen para los chinos el espacio público? O el espacio de lo sagrado, si tú quieres. Mira, la idea de este proyecto es intentar hacer un estudio interdisciplinario donde podamos, desde el conocimiento de lo que sucede en ciertos espacios sagrados, como montañas sagradas, que son las 4 montañas budistas sagradas chinas, desde también la narrativa política religiosa, que es otra de las cuestiones que a mí también me interesa abordar, con respecto a lo que el Partido Comunista Chino busca para que las asociaciones religiosas colaboren en esta civilización armónica, que es parte del discurso del presidente Xi Jinping, cómo eso se va alineando y ya llegando al devoto, ¿no? Al devoto que está peregrinando, que visita estos espacios, cómo concibe esos espacios a propósito de toda esta narrativa ecológica que hay detrás, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención, a modo muy general. Yo estoy iniciando recién todo estos estudios, y esto va a implicar obviamente ir a las montañas, visitar los lugares, conocer un poco más también el discurso mismo político religioso en el caso de la asociación budista, y de ahí empezar a generar un poco más de teorías en torno a eso y ver realmente cuál es el papel que estaría cumpliendo desde esa perspectiva los espacios sagrados en China. A todos los interesados en este tema, Elvira, ¿cómo podríamos hacer un seguimiento a esta investigación? ¿Vas a confeccionar algún libro, artículos? ¿Dónde podemos seguir el rastro de tu investigación? Bueno, ahora, como te comentaba, igual es un tema prácticamente nuevo, específicamente con el asunto de ecología, pero he publicado un par de cosas, he participado en algunos congresos y seminarios. De hecho, bueno, hay una publicación en la revista de estudios asiáticos de Asia y África del Colegio de México, donde ahí hay un estudio sobre el discurso político-religioso del budismo chino, y hay algunas ideas que hacen referencia a esto, y también en algunas, creo que en YouTube hay un video de una participación que tuvimos en un simposio que se hizo en la Universidad Católica del Paraíso, donde también me refiero a lo mismo. Voy a participar también en el Congreso de Alada, que va a ser ahora en abril, y ahí también tenemos una mesa con Claudia Lira, quien es de hecho mi investigadora patrocinante dentro de la Universidad Católica, en el Instituto de Estética, con quien claramente ahí vamos a estar coordinando trabajos relacionados con estos temas, no solamente budismo, sino más bien pensamiento asiático con respecto a ecología, medio ambiente, protección, sustentabilidad, etc. Sin querer ponerte un pie forzado como pregunta, me gustaría que nos comentaras si ese tema de investigación tiene alguna suerte de correlato o impacto en la sociedad chilena. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay algún tipo de injerencia en nuestro acontecer? Y bueno, el tema ecología es algo que está prácticamente en todas partes del mundo atendiéndose con bastante fuerza. Y una de las cuestiones que comentan los chinos es que, y que me parece que es bastante importante como lo están visualizando, es que la ecología se debería incorporar en todas las disciplinas, ¿no? O sea, estamos hablando de las disciplinas humanísticas, científicas, dentro de los aspectos teológicos, culturales, literatura, en fin, o sea, me parece que es algo que ya a esta altura y con todo lo que está sucediendo a nivel global, cambio climático, etcétera, es prácticamente que se podría decir como un ramo obligatorio, ¿no? Y en este caso me parece que siempre conocer las otras culturas, conocer el modo o el cómo se empiezan a crear o concebir ideas conforme a la protección del medio ambiente, sea donde sea, siempre sirve, ¿no? Sirve para entender mejor no solamente cómo funcionan otras sociedades o cómo entienden ciertos aspectos de otras sociedades, sino también como ejemplo que a lo mejor de ahí se pueden sacar y se pueden entender desde lo que es la cultura chilena y con sus propias prácticas. Bueno, Elvira, junto con felicitarte y desearte todo el éxito en este proyecto postdoctoral que es de 3 años, Sí.
Quisiera pasar ahora a otro tema, pero que también está vinculado con lo que nos acabas de mencionar, y es tu participación en el Congreso de Alada Chile, porque tú eres la primera presidenta de Alada Chile que tuvimos de manera oficial. Y respecto a eso quería preguntarte, ¿cómo ves tú el Congreso Nacional de Alada Chile, el primero que se va a realizar? ¿Cuál tú crees que es la importancia de generar este tipo de espacios en el contexto chileno? Bueno, yo creo que no solamente como el contexto chileno, sino que a nivel regional, ALADA cumple un papel fundamental en lo que son los desarrollos de estudios de Asia y África en América Latina. A pesar de que somos una asociación que nos ha costado como asociación a nivel internacional, porque siempre es difícil generar y desarrollar instancias de difusión y de organización de congresos, etcétera, cuando sabes que tienes también otros trabajos, otras cosas que hacer, y sobre todo cuando está a cargo de solamente académicos, ¿no? Y los académicos no nos destacamos mucho por ser muy como muy prácticos en lo que significa realizar congreso y qué sé yo, o actividades, en fin. Y a veces somos muy celosos, ¿no? Y muy cerrados en nuestras propias cosas. Pero creo que dentro de todo hemos funcionado. ALADA Chile tuvo un papel fundamental durante el Congreso Internacional que se hizo en 2016. Yo creo que ese congreso fue clave para poder dar a conocer la asociación y para poder seguir avanzando. Y claramente este Congreso Nacional, o sea, los Congresos Nacionales de por sí de ALADA son muy importantes porque es la forma, el modo de conocernos entre todos por igual, o sea, no tener esta cosa ni que una institución sea más que otra, simplemente una asociación a la cual no pertenece ninguna institución como ALADA Chile, y que permite la llegada de todo aquel que esté interesado en los académicos, estudiante que esté interesado en los estudios de Asia y África, y por lo tanto una instancia muy importante en ese sentido. Claro. El tema de ALADA, como idea, como concepto, aquí se empezó a configurar gracias a tu iniciativa y tu intención. Respecto a eso, ¿nos podrías comentar cuál es tu concepción de lo que es ALADA y lo que debería ser ALADA? Bueno, ALADA en realidad pasó que estando en México, que es donde se fundó ALADA en el año 76, ahí fue que conocí a ALADA México, ¿no? Y ahí empecé como a indagar un poquito de qué se trata esta asociación. Y fue otro de los miembros que está parte de ALADA Chile actualmente, que se llama Carola González, que es profesora, doctora también de estudio, sobre todo ella hace estudios de afrodescendiente y de género en la Universidad de Chile. En conversación con ella, también con otros miembros de la asociación, Sebastián Salina, en fin, empezamos a generar un poco esta idea de crear ALADA Chile. De ahí se empezaron a reunir grupos que hoy en día son prácticamente el núcleo, a mi parecer más sólido, que son personas como tú, Gonzalo, como Isabel Cabaña, Pablo Álvarez, Matilde Galvez, etcétera, otras personas más que se han ido agrupando y que le dieron la plataforma en el fondo de las personas que pudieron hacer funcionar esta asociación y ya ir sumando poco a poco cada vez más miembros. Y no sé cuál era la pregunta. Claro, la pregunta era cuál era tu concepción de lo que es ALADA y hacia dónde debería ir proyectándose. Ya. Entonces, claro, bueno, esta fue la forma en cómo nos fuimos armando. Y yo creo que idealmente ALADA, la gran tarea que puede tener ALADA, y representando un poco a la gran tarea de los académicos sobre Asia y África, es realmente empezar a crear nuestra propia narrativa de lo que es la mirada reflexiva en torno a los estudios de Asia y África. Nosotros seguimos dependiendo del discurso europeizante de lo que es la forma de pensar el Asia y el africano, que aparte son conceptos hiperreales que en realidad los tenemos en mente, pero que en realidad son súper ilusorios también, ¿no? Y es una tarea grande porque esto implica partir desde la base de que tenemos un atraso, entre paréntesis, digo que estamos mucho más atrás con respecto a los estudios sobre Asia y África con respecto a otros países, y al mismo tiempo tenemos la gran lucha del inglés, ¿no? El inglés es un idioma que, y esto lo comento, yo siempre cito al profesor Luis Gómez, gran profesor, quien cuando vino al Congreso Internacional enfatizó mucho sobre este asunto, que nosotros tenemos que saber inglés, tenemos que hablar inglés, tenemos que leer inglés,
pero necesitamos sí o sí fortalecer el castellano en lo que es el estudio de teoría, en lo que es la forma en cómo nos comunicamos con respecto a temas de estudios de Asia y África, específicamente en esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es una labor crucial, una labor fundamental, y que yo creo que en la conciencia de muchos de Alada, de internacional, está presente y que siempre sale a la luz cada vez que conversamos o aparecen o realizamos congresos. Uno de los últimos temas que quisiera tocar en esta entrevista guarda relación con una publicación que se está desarrollando entre Alada Chile y el Colegio de México. Publicación que entiendo surge a partir de lo que fue el Congreso Internacional de Alada Internacional 2016. Pues bien, Elvira, quisiera que nos contaras un poco sobre esta publicación que en el Congreso Nacional de Alada Chile, 24, 25 y 26 de abril, se va a exhibir por primera vez, se va a dar a conocer. Sí, bueno, esa publicación justamente nace de una selección de presentaciones que se realizaron durante enero de 2016 y fue complejo porque esto estamos hablando de la primera publicación que hace Alada, todo Alada, digo Alada Internacional en general, y nos tocó a nosotros como Alada Chile tomar la decisión de hacerlo junto, en este caso, con el Colegio de México, que el Colegio de México obviamente es la institución que claramente nos da un valor académico, institucional muy importante por toda la trayectoria que ellos tienen, pero como Alada es un paso importante. Primero porque es la primera publicación, segundo porque no fue fácil, no fue para nada fácil sacarlo adelante. Estamos hablando, nosotros somos una asociación sin fines de lucro, todo lo que implica la edición de este trabajo. Tenemos textos que están en portugués, los cuales fueron gracias al apoyo también de otra de Rosita Basaure, la Universidad de Santiago, que nos colaboró también con estudiantes en prácticas que nos hicieron revisiones de los textos de una forma realmente excelente. Entonces, y eso junto con los comités que organizamos, en fin, hubo mucha gente que estuvo colaborando en esta publicación, y finalmente ya estamos a la espera de que, yo espero que en una semana más, algo así, ya tengamos la publicación, que va a ser un libro electrónico, lo cual va a facilitar mucho la difusión. Y finalmente un libro que se está haciendo como un homenaje al profesor Luis Gómez Rodríguez, que él es filólogo, budólogo, que era del Centro de Estudios de Asia y África, pero profesor de la Universidad de Michigan, emérito de la Universidad de Michigan, que falleció un año después, bueno, más o menos él falleció en septiembre del 2017, y claro, fue su visita y el cierre que él hizo del Congreso de Alada del 2016 fue prácticamente un símbolo que marcó la jornada y que quisimos en este caso homenajear. Bueno, querida Elvira, entonces tributo a él, homenaje a él, se va a realizar esta publicación y se va a dar a conocer en la inauguración del Congreso de Alada. Eso es esperamos que salga. Sí. Así que bueno, vamos cerrando esta entrevista, agradeciéndote tu tiempo, y antes de cerrar, quisiera que nos hicieras una suerte de invitación general a todos los oyentes a asistir al Congreso Nacional de Alada Chile. Sí. Bueno, obviamente están todos muy invitados, y esto todos, no solamente, aunque suene muy académico todo lo que hemos dicho, está abierto a todo público. De hecho, Alada también tiene uno de los grandes objetivos es que los estudios de Asia y África se extiendan hacia todo tipo de ambiente, para que podamos conocer otras culturas, otras tradiciones, y simplemente despertar la curiosidad en lo desconocido. Así que bienvenidos. Bueno, Elvira, entonces, muchísimas gracias por todo y te deseo un excelente año académico 2019 y el desarrollo de tu trabajo postdoctoral. Muchas gracias, Gonzalo, igualmente.